su avance del proyecto, su problemario. Y si ustedes dicen que todo está bien, pues podemos hacer otras cosas. Profe, yo tengo una duda respecto al examen. ¿Qué tiene el examen? Bueno, se va a hacer como las materias pasadas, que era en Moodle y nos asignaba un tiempo por problemas, bueno, más bien que ya no podíamos regresar y así. Así es. Ok. Era eso nada más. Gracias. Va a ser por Moodle y tal vez sean varios problemas. Muy bien. Entonces, en un porcentaje de 0 a 100, ¿cómo van con sus trabajos? De 0 a 100%, ¿cómo van? Yo creo que como un 60, profe. Un 60, contando también su proyecto y el problemario. No, entonces menos. Bueno, pues como ya les dije, su examen va a ser el lunes. Así que, si quieren esperarse al último momento para saber qué dudas tienen, buena suerte. Bueno, les dejé en Moodle algunos videos extra. Les había dicho que ya terminamos el análisis cinemático y hay un método gráfico y un método numérico, los cuales complementan lo que hemos visto en el curso. En realidad, con el análisis cinemático, método analítico que hemos visto es más que suficiente. Los otros dos son complementos, ¿sale? Pero sí sería muy bueno que los conozcan. ¿Sí los revisaron? Sí. ¿Qué les parecieron? ¿No? ¿Nada que platicar de esos dos? Pues así como a mí se me hizo, pues que el método gráfico sí es aparentemente más fácil, pero se me confunden todavía un poquito cómo poner los vectores unitarios. Ajá. Muy bien. Bueno, lo de los vectores unitarios. Vamos a ver. Sí se observa la presentación, ¿verdad?
Sí. Bien, todo vector unitario va a ir según la definición que tengas del vector de posición. ¿Sí? Tú tienes aquí un vector, lo definiste hacia arriba, y el vector ER siempre va a ir en la dirección del vector R que definiste. Si este vector lo definiste hacia arriba, pues ER también va hacia arriba. Es paralelo. ¿Sale? El vector ER va hacia donde definiste tu vector. Y el vector Eθ, ese va a ir a 90 grados de ER según hayas definido el ángulo de rotación de ese vector. Por ejemplo, este ángulo θ, tú puedes notar que se abre en sentido antihorario. Bueno, pues θ estará a 90 grados en sentido antihorario para este. ¿Cómo ves? Sí, ya se me aclaró un poquito más. Entonces, si tú defines en un mecanismo vectores en alguna cierta dirección, vamos a poner aquí, por ejemplo, arbitrariamente así, ¿verdad? Vamos a decir que este es R1, este es R2, este es R3, R4, R5. ¿De cuál de estos te gustaría definir ER y Eθ? ¿Ninguno? R2. De R2, bueno. Ahora vamos a ponerle un ángulo a este R2. Se lo ponemos vertical, horizontal, a la izquierda, a la derecha. Por ejemplo, ¿este ángulo θ está bien? Sí. Muy bien. Entonces vamos a decir que este de aquí se llama θ2. Para este R2, su vector ER va a ir en la misma dirección que R2, por lo tanto es paralelo. Este sería ER2. Su vector unitario ER2 va en la dirección de R2. Y si te fijas, el ángulo θ en esta ocasión se abre en sentido horario. Por lo tanto, Eθ estaría hacia acá. Este sería Eθ2 para esta posición de R2. ¿Cómo ves? Sí, ya me parece sencillo. Muy bien. Entonces, pues la idea de la clase de hoy era que verificáramos, pues tal vez dudas de su tarea, dudas de los videos. Pero si casi no hay dudas, pues sigo con otra cosa. Profe, yo también he tenido una duda acerca de cómo, como por ejemplo en las tareas que nos pide calcular la posición, velocidad o aceleración en un punto P que está, o sea, que no está en el extremo de un vector que está en medio. Ajá. Ahí tendríamos que hacer un nuevo vector y sacar sus coordenadas, ¿o cómo sería eso? Bueno, déjenme ver. Por ejemplo, ese. Tenemos un punto P sobre un mecanismo. ¿Cómo calculamos dónde está este punto P?
¿Sí? Sí. Muy bien. En todo mecanismo, ustedes van a tener cuerpos rígidos. ¿Y cuántos puntos tiene un cuerpo rígido? Por ejemplo, ¿cuántos puntos pueden ustedes ubicar en una tabla de madera o en una pared? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos puede haber? ¿Mm? Pues los que queramos tomar, ¿no? 1, 2, 3. ¿Cuántos puede haber? ¿No? Pues los que sean, ¿no? ¿Y cuántos? ¿Cuál es el límite? El límite es el área que abarque mi objeto. ¿Cuál es el número límite? No sé. ¿No? ¿No se No. les ocurre? Ni- Tal vez 5 sea el límite. Hay límite. ¿Perdón? ¿Qué No hay dijeron? límite. No hay límite. Pero, de todas formas, este mecanismo, ¿cuántos grados de libertad tiene? Ya lo hemos visto muchas veces. Los grados de libertad son de 1. Entonces, si yo conozco teta 2 y conozco teta 3, no importa qué punto de este mecanismo quiera saber, yo debo de poder calcular dónde está. ¿Cierto? Sí, cierto. Muy bien. Por ejemplo, voy a poner un punto que no está aquí. Vamos a poner este punto de aquí, se llama Q. Ustedes tienen este triángulo que es un cuerpo rígido. ¿Creen que podrían sobre este triángulo medir esta distancia y medir esta distancia? Sí. Por ejemplo, que aquí dijeran, no sé, aquí mide 20 y aquí mide 5. Ahora, ¿qué va a pasar con estas distancias cuando esto esté girando y moviéndose? Van a cambiar. ¿Van a cambiar? ¿Va a dejar de medir 20? Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Qué va a pasar con las distancias? Van a quedar igual. Ahora, este 20 y este 5 están a 90 grados. Cuando este cuerpo gire, ¿va a cambiar? ¿Va a cambiar eso? ¿Cómo se define un cuerpo rígido? Un cuerpo que no se deforma. Ajá, pero vayan más allá, díganme más cosas. ¿Qué pasa con sus puntos de ese cuerpo rígido? Se van a seguir manteniendo a la misma distancia en el que están, a pesar de su movimiento. Dentro del cuerpo y respecto de ellos mismos, no va a cambiar su posición relativa, ¿cierto?
Es decir, el punto A, el punto B y el punto P van a seguir formando el mismo triángulo sin importar cómo se mueva. Sigue siendo el mismo triángulo. Sí. Y la ubicación del punto Q no se va a modificar dentro del propio triángulo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, aquí lo importante es que el triángulo en sí se va a mover. Todos los puntos se van a mover en el espacio. Solo que respecto del propio triángulo, sus relaciones geométricas permanecen. Muy bien. Entonces, ¿cómo podría yo llegar al punto Q a partir de O2? Noten que los ángulos θ2 y θ3 son variables, pero ¿cómo identifico la posición del punto Q? Con un vector resultante desde el punto O2 en θ2 hacia donde queremos, hacia donde está el punto que queremos medir. Bueno, ¿y cómo llego de O2 a Q? ¿Cómo llego de O2 a Q? Con A, con el vector de 20 y el vector de 5. Vector de 20 y de 5. Pues más o menos, pero díganmelo en vectores. ¿Recuerdan que estuvimos repasando suma de vectores? ¿Qué vectores tengo que sumar? ¿Quiere que se lo digamos como que A coseno de θ2 y eso? No, quiero que me digan cómo llego. ¿Sí? Entonces, Ustedes me dijeron que es un vector de O2 a Q. ¿Qué hago para llegar de O2 a Q? Díganmelo paso a paso porque si no me pierdo. bueno, ya tiene ahí que ya puso que R de O2 a Q sería igual a el vector, bueno, aquí con los números sería el vector 2 más el vector de 20 más el vector de 5, ¿no? A ver, entonces me estás diciendo que va a ser este vector más el de 20 y más el de 5. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien, pues así es como van a ustedes poder indicar la posición de cualquier punto. Ahora, ¿qué tal andamos con esto de definir vectores? Por cierto, siempre participan solo 2 personas. ¿Qué pasa con los demás? Profe, ¿me podría volver a explicar por qué da 20 y dan 5? Bueno, Es las un ejemplo, magnitudes. Ah, es un ok. ejemplo cualquiera. Yo dije, imagínense que tomo mi regla y mido que de A a aquí son 20 y que de aquí a acá son 5. Eso fue arbitrario para el ejemplo.
Ok, perfecto, gracias. Sí, podría medir cualquier otra cosa. Pero no sé si estén de acuerdo en que cuando nosotros tomamos una medida sobre un cuerpo, aunque ese cuerpo no se mueva, la medida no cambiaría. Por ejemplo, hagan ustedes un agujero o una marca en una tabla y muevan la tabla. ¿Cambiará la posición de la marca dentro de la tabla? Respecto a la tabla no, pero respecto al espacio sí. Bueno, pero estoy hablando del cuerpo rígido. ¿La posición de 20 y de 5 cambiará dentro del triángulo? No, no va a cambiar. Muy bien, con eso me basta. ¿Sale? Ahora, tengo aquí un vector que voy a llamar R2. Y luego acá otro vector que voy a llamar RQ1. Y este de acá lo voy a llamar RQ2. Cuando este triángulo se mueva, ¿qué va a pasar con estos vectores? Su magnitud va a ser la misma, ¿no? Y sus ángulos también. ¿Sus ángulos también van a ser los mismos? Bueno, el ángulo de RQ1 con respecto a RQ2 sí va a seguir siendo igual. Ah, bueno. Eso sí va a seguir siendo igual. Respecto de ellos mismos, siguen estando a 90 grados. Pero en sí, su ángulo de cada uno de ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Pues sí va a variar cuando se esté moviendo el mecanismo. Ajá, muy bien. Entonces, nosotros sabemos que aquí siguen siendo 90 grados, ¿cierto? Ujú. Este ángulo no va a cambiar, pero cada uno de ellos sí va a cambiar en orientación. Así que vamos a definirlos. Primero, ¿a qué es igual R de O2 a Q? ¿A qué va a ser igual la posición de Q vista desde O2? ¿Qué escribo? A R2 más RQ1 más RQ2. Así es, más RQ2. Muy bien. Ahí está. Ahora, de estos ángulos, espero que les quede claro que solo θ2 y θ3 son variables. Los ángulos dentro del triángulo, esos no cambian porque es un cuerpo rígido. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Sí, profe. Entonces, la tarea de ustedes aquí, para poder saber dónde está Q, es definir estos vectores. Definan estos vectores considerando que si los cuerpos se mueven, sus ángulos respecto de la horizontal sí van a cambiar. Entonces, ¿cómo se define, por ejemplo, R2? Esa está fácil. ¿Cómo definimos R2? Es R2 coseno de θ2 en I y más Ajá. R2 seno de θ2 en J. Muy bien. ¿Correcto? Ya quedó R2. Ahora, RQ1, creo que deberían saberlo definir porque alguna vez definieron el vector RAB. Entonces, pues es muy parecido, ¿no? Recuerdan que RAB iba en esta dirección. ¿Verdad?
Ahora RQ1 va en la misma dirección, solo que es más pequeñito. ¿A qué sería igual RQ1? Fíjense que en esta ocasión estoy usando este ángulo θ3. Recuerdan que ya hicimos ese ejercicio en alguna diapositiva. Tengo este vector con este ángulo. ¿Cómo se define? RQ1 coseno de θ3 menos RQ1 seno de θ3. ¿Así dijiste? RQ1 coseno. Coseno. Coseno de θ3. Y menos Menos RQ1 seno de θ3. ¿No te faltó nada? Sí, los vectores y J. Así es, no me estás dictando un vector, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Pues colocando la I después del ¿En dónde? A ver, díctamelo bien. RQ1 coseno de θ3 en I Ajá. menos RQ1 seno de θ3 en J. Muy bien. Entonces, recuerden que esto de definir vectores es básico para ustedes. Quien no lo sepa hacer tiene que volverlo a practicar. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a definir RQ2? Eso sí está un poquito difícil para los que no sepan proyectar esto con ángulos y todo eso. Muy bien. Profe, al θ3, bueno, para el vector Q2, ¿no podríamos ponerle una suma de 90 grados? Ah, muy bien. Creo que se dieron cuenta de esto, ¿verdad? Tengo esta línea con este ángulo θ3 y luego tengo esta línea con este ángulo de 90, ¿cierto? Sí. Muy bien. Nada más tengan un poquito de cuidado, porque no es lo mismo que la flecha vaya hacia abajo a que vaya hacia arriba, ¿verdad? ¿O sí será igual? No, no es lo mismo. Muy bien. Entonces, fíjense muy bien. Si yo tengo esta flecha y la giro 90, ¿hacia dónde va a apuntar la flecha? Hacia abajo. Apuntaría hacia acá, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y si yo tengo Profe. esta flecha y la giro 90, se convierte en esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Profe, yo tengo una duda. ¿Ese ángulo lo vamos a tomar como θ3 más 90 o como un ángulo θ4?
Creo que se le fue el internet. ¿Ya me escuchan otra vez? Hola, hola. Sí, profe. Ah, muy bien. Es que se fue un ratito el internet. Entonces, Profe, dígame. yo tenía una duda. ¿Ese ángulo lo vamos a tomar como teta 3 más 90 o como un ángulo teta 4? La pregunta sería, ¿teta 3 más 90 lo conoces? Si no se conoce teta 3, ¿no? Bueno, pero vamos a decir que tú ya resolviste el mecanismo de biela-manivela. Recuerdan que primero se resuelve el mecanismo y hasta el final de que se resolvió ya calculamos lo que nos interesa. Por ejemplo, yo quiero resolver para la velocidad del punto P, necesitaría primero resolver el mecanismo en posición y en velocidad. Y entonces ya podría conocer la velocidad de P. ¿Sale? Entonces sí. vamos a pensar que ya resolvimos y conocemos teta 2 y teta 3. Pero son variables, obviamente. ¿Sí? Entonces sí se conoce. Claro, en este momento ya se conoce porque ya estás calculando la posición de Q. Ya sabes cuánto vale teta 3. Si no sabes cuánto vale teta 3, primero resolvemos el problema de posición para conocerla. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Sí, aquí suponemos que ya resolvieron ustedes. Puede ser que fuera desconocida, pero ya lo resolvimos. Entonces, ustedes ya definieron RQ1. Y bueno, su dibujo creo que era como este, ¿no? Como este de acá abajo. Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si les pidiera que definieran este de aquí, en el que acabo de trazar un círculo, ¿cómo se definiría? Vamos a decir que este es RQ2. Pues quedaría igual, ¿no? Bueno, igual, pero ¿Igual? el signo negativo inverso. O sea, sería positivo. O sea, ¿cómo? Porque como que ustedes hablan de una manera muy ambigua. Hay muchos signos aquí. O sea, más de uno. Sería RQ2 coseno de teta 3 en I más... En I sería positivo. Sí. Negativo. ¿Por qué? ¿Por qué es positivo en I? Porque nuestro... O sea, por los Estás ejes... definiendo este. Por los ¿Sale? ejes coordenadas, ¿no? A ver, otra vez. Otra vez. Fíjate bien lo que me estás respondiendo. ¿Por qué sería positivo en I este vector? Porque, como aquí dice en X, lo tenemos hacia arriba. A ver, otra vez, fíjate lo que me estás diciendo. Mira, aquí están los ejes coordenados. Aquí a la izquierda. No, sí, ya vi. Entonces ahí sería negativo. ¿Por qué negativo? Porque tenemos X hacia el lado izquierdo. Y hacia el lado derecho sería positivo. Muy bien. Ahora sí. Es menos RQ2 coseno de teta 3
en I, ¿y más, qué más? más RQ2 seno de teta 3 en J. Muy bien. Entonces, ¿fue difícil definir este vector? No, No. Entonces, ¿cómo definiríamos este, que es realmente el nuestro? El nuestro es este. ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Cómo lo modifico para que ahora sea este? con todos los Le signos cambiamos el signo negativo al RQ2 coseno. A ver, no. ¿Qué le está pasando a este vector que ahora es este? Se está moviendo 90 grados. Está girando 90 grados. ¿Sale? Entonces, traten de no hacer las cosas más complicadas de lo que ya son. Aquí simple y sencillamente va a ser coseno de teta 3 más 90. Y acá, seno de teta 3 más 90. Profe, y por ejemplo, el negativo del RQ2 coseno no se quita por el ángulo. ¿Por el No, ángulo mayor a 90? bueno, de hecho vamos a decir que el propio coseno lo va a quitar. Tú piensa, por ejemplo, un ángulo teta 3 menor de 90, porque aquí se ve menor de 90. Piensa un teta 3 menor de 90. 30. 30. Súmale 90, son 120. Si calculas coseno de 120, va a ser negativo, que por este negativo ya se hace positivo. Ok. ¿Sí? ¿Cómo Pero ven? bueno, eso no se podría quitar porque como es más 90, todo ángulo, por más chiquito que sea, va a ser mayor a 90, ¿no? ¿Y cuál sería el detalle aquí? ¿A qué quieres llegar tú? ¿A ¿Quieres? que se podría quitar ese menos? Ah, el menos es discutible, ¿sale? Aquí yo lo que te recomiendo primero es que veas que el vector RQ1 se definía así, positivo en X y negativo en Y. ¿Sí? Se definía positivo en X, negativo en Y, RQ1. ¿Sí? De eso no hay problema. Y luego de RQ2 les dije que era parecido a este, pero rotado 90 grados. Aquí se ve la rotación de 90. Y si se fijan, como este iba positivo hacia adelante, negativo hacia abajo, este de acá va negativo hacia la izquierda y positivo porque va hacia arriba. ¿Cierto? Aquí están los signos, Sí. negativo y positivo. Y además dijimos que lo giramos 90 grados. ¿Algún problema con eso? No. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí hay muchas formas de hacer esto. Una fue crear este vector y girarlo 90 hacia acá. También lo pudieron haber pensado así.
este es RQ1, ¿cierto? Este de aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo giro un vector hacia acá? Es positivo en X y positivo en Y. Bueno, yo dije si lo giro, no lo definan como tal, porque creo que ese es el problema ahorita. Ustedes quieren ver el signo positivo aquí. Ustedes quieren verlo aquí. Recuerden que el signo depende tanto de la flecha como del ángulo. ¿Sale? Si lo quieren ver directamente aquí, por eso van a fallar. No, quiero que vayan más allá. Si yo dibujo un vector hacia acá, ¿va a ser parecido a quién? A RQ1. A RQ1. No, aquí no estoy preguntando si es negativo en X o si es positivo en Y. ¿Sale? Solo quiero que vean la flecha como tal. Esta flecha va paralela a Q1. Ahora, ¿qué pasa si esta flecha, ustedes la agarran, ¿verdad? Agarran esta flecha y la giran. ¿Qué pasa si la giran? ¿A dónde la giro para que se parezca a esta? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A la izquierda? La giro a la izquierda. ¿Se fijan? Yo no pregunté si iba positivo en X o negativo en Y. ¿Sí? Estamos hablando de un cuerpo rígido. Ustedes dibujen dos flechas en su libreta y giren la libreta de manera arbitraria. Lo importante es que puedan definir cómo están esas flechas respecto del giro que le dieron a su libreta. ¿Sale? Pero no se queden con que va a ser siempre hacia arriba y a la derecha. Eso depende de cuánto gire esto. Entonces, también puedo definir esto como el vector RQ1, exactamente como Q1, pero girado en este sentido. ¿Sale? Nada más que yo no los quería confundir con giros en direcciones contrarias. Si ustedes tienen este vector, pueden darse cuenta de que θ gira en este sentido, como se ve en el dibujo. Y luego este giro va en la misma dirección que θ3, ¿sí o no? Este giro. Sí. Entonces, si va en la misma dirección que θ3, se suma con θ3. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo que esto es θ3 más 90? Esto de aquí. Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora, eso fue girando 90 hacia acá. ¿Qué paso si giro los 90 hacia acá? Se Restar porque θ3 va en horario y estos 90 irían en antihorario. ¿Sale? Pero todo depende cómo lo definen. Porque yo aquí lo definí con un vector que va negativo con respecto a RQ1. ¿Sale?
Entonces, ¿cómo vamos con esto de la definición de vectores? ¿Muy mal? Ahí queriendo mejorar, profe. Queriendo mejorar, eso no es una respuesta de cómo estamos, es una respuesta de qué deseamos. Les voy a poner algo más sencillo. Tengo este vector, se llama RQ2, ¿sí? Sí. Y todos ustedes saben que este ángulo se llama θ3. ¿Cierto? Sí. Y saben que este ángulo es de 90. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Les voy a poner una tarea fácil. Definan este ángulo. Es el mismo, nomás que es alterno. No, no es el mismo. Bueno, no es el mismo, pero, o sea, vale lo mismo. No, no es el mismo. Quiero que te fijes muy bien en el siguiente que voy a dibujar. ¿Cuánto vale este que dibujé de verde? θ3. Este que dibujé de verde sí es el mismo. ¿Sale? Sí, es así. Muy bien. Entonces, de hecho ya les ayudé. ¿Cuánto vale el que está de azul? Díganme con números. ¿Cuánto vale el de azul? ¿Cuánto vale θ4? 90 menos θ3. ¿Vale 90 menos θ3? ¿Seguros? A ver. Díganme todos que están convencidos de esto. ¿Esto Sí. vale 90 menos θ3? Sí, profe. Muy bien. ¿Pueden definir este vector con el ángulo θ4? Es decir, tengo esto con el ángulo θ4. ¿Pueden definirlo? Sí. A ver, díganme cuánto vale RQ2 con el ángulo θ4. Sería R coseno de θ4. RQ2 coseno de θ4. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí escribí bien θ4? Sí. Muy bien. ¿Y ya? Más RQ2 seno de θ4. Como que te falta algo. En I y en J. Exacto. Si ustedes tienen esa maña de no decir los vectores, lo van a lamentar tarde o temprano. ¿Sale? No es día gratis. No sean flojos con eso. Ahora, ¿será esto igual a lo que yo escribí hace rato? Sí. ¿Sí? Sí, es el mismo. Nada más que, como acá definí los ángulos de manera distinta, por eso fue lo que cambió, pero eso fue lo que cambió el ángulo, digo, el signo de RQ2. ¿Recuerdan que el de hace rato era este?
Yo lo había definido así. ¿O no? Sí, Y si serán lo mismo. sí. Bueno, esta figurita estuvo más sencilla tal vez, ¿no? Solo había que definir este ángulo. Teta 4. ¿Cierto? Sí, Muy bien. Entonces, el que yo definí hace rato lo hice con unos giros, pero como no los entendieron, pues háganlo así, con este tipo de cálculos. ¿Sale? Entonces, ahora, aquí dice coseno de 90 menos teta 3, seno de 90 menos teta 3. Se recomienda, pero no es obligatorio, que sepan usar identidades de sumas de ángulos para reducir esto. Pero si no lo quieren reducir, por mí no hay problema. ¿Sale? Ahora, ¿a qué sería igual entonces RO2Q? ¿A qué sería igual? Ya definimos R2, RQ1 y RQ2. Hola. ¿ya quiere decir toda la ecuación completita? Yo pregunté a qué es igual RO2Q. No sé qué entendiste tú que estoy pidiendo. Ok. Esa R2 coseno de teta 2 más... ¿Ya factorizamos y o solo ponemos los vectores? De una vez factorizamos y RQ1 coseno de teta 3 más RQ2 coseno de 90 menos teta 3 en I. Ajá. Bueno, Más a ver, permíteme poquito. Todo esto en I. ¿Se fijaron? ujú, Paréntesis para todo. Y luego más R2 seno de teta 2 menos RQ1 seno de teta 3 más RQ2 seno de 90 menos teta 3, todo eso en J. muy bien. Todo esto en J. Con esto ya tengo la posición del punto Q. Ahora vamos a calcular su velocidad. ¿Qué tendría que hacer yo para calcular la velocidad del punto Q? Derivar. Derivar. ¿Sale? Recuerden que R2 es constante, RQ1 es constante y RQ2 son constantes. ¿Sale? Porque son distancias en cuerpos rígidos. Lo único que cambia son los ángulos teta 2 y teta 3. Entonces, si yo quisiera calcular la velocidad de Q, que es RO2Q punto, ¿verdad? ¿A qué sería igual?
Perdón, profe, otra vez. Es que se me trabó un poquito. Ajá, que si yo quiero calcular la velocidad de Q, ¿a qué sería igual? ¿Solo de Q? Sí. Recuerdan que es el vector RO2Q, que nos da la posición de Q vista desde O. Y O2 es un punto fijo, por lo tanto su velocidad es absoluta. ¿Cómo vamos? ¿Sí se escuchó bien? Sí. Sí, la velocidad de Q es absoluta porque es respecto de un punto fijo. Por eso le pongo simplemente velocidad de Q. ¿Sale? Pero ya saben que es la derivada de RO2Q la que estamos calculando. Esta que sigue está difícil. ¿Cómo sería la derivada de este término? Ayúdenme. Nos RQ2 seno de 90 menos teta 3 por menos teta 3. Aquí sería, ¿cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. Menos seno de, aquí dice 90 menos teta 3, ¿verdad? ¿Y cuál es la derivada de menos teta 3? O de 90 menos teta 3. Omega 3. Menos. Menos. Dijeron menos. ¿Menos qué? Menos W3. Menos omega 3, ¿verdad? Entonces, fíjense, es omega 3 y el menos me cambia este signo. ¿Estamos? En I. Más, ya me dio flojera, ustedes calculan la derivada de este porque solo es un ejercicio para entender esto. ¿Sale? Entonces, ¿se comprendió cómo llegamos al punto Q? Sí, Sí, profe. Sí. Se comprende que después de calcular la posición de Q ya podría yo calcular su velocidad o su aceleración derivando correctamente. Sí. Muy bien. Pues entonces, díganme qué podría yo hacer si lo que quiero es calcular la posición del punto P. ¿puede repetir la pregunta, profesor? Que el punto Q me lo inventé. Lo que quiero es la posición del punto P. Hacemos un vector de A a P. Ah, muy bien, vamos a hacer un vector de A a P. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Y vamos a hacerlo de A a P. Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos la posición de P vista desde O2? ¿Qué tengo que hacer? Definir los Lo podemos vectores de... Teta 3.
Primero vamos de O2 a A, ¿cierto? Sí, y luego de A a P. Muy bien. Luego vamos de A a P. Aquí les estoy poniendo una nota porque de repente la gente le pone datos a lo que no hay, ¿verdad? A veces la gente dice, ¿sabes qué? Pues de A a P es el mismo vector que R2. Van en la misma dirección. Y eso puede ser momentáneo. Tal vez momentáneamente el vector de A a P es paralelo a R2. ¿Pero lo será siempre? No. Entonces, ¿están de acuerdo que aunque aquí se vean paralelos, al estarse moviendo el mecanismo no van a seguir paralelos? Y eso es lo importante, ¿sí? Lo importante es que ustedes definan esta posición sin hacerla paralela a esta línea, ¿sale? Porque entonces van a perder mucha información. Entonces, ¿están de acuerdo que la posición de P es lo mismo que R2 más RAP? ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Bueno, ahora les voy a poner un ángulo rojo aquí adentro, similar a como lo hicimos con el punto Q, porque parece que esto sí lo entendieron muy bien. Este ángulo que estoy dibujando en rojo, ¿cuánto vale? 90 menos teta 3. Le voy a llamar teta 5, ¿sale? ¿Cuánto vale teta 5? Y será 90 menos teta 3, ¿seguro? ¿Por qué 90? ¿No es un ángulo recto el del triángulo? ¿Qué les dije acerca de inventarse datos ustedes mismos? Que no lo hiciéramos. ¿Tú ya usaste tu transportador y verificaste que este ángulo es de 90? ¿Este azul de aquí? ¿Seguro que son 90? No, profe, nomás que como que se me afiguró, pensé. Bueno, eso es suponer, ¿sale? ¿Qué tal que fuera de 89? Pues ya lo tengo mal. Ya lo tendrías mal. Entonces, ahí no dice que sea de 90. Por lo tanto, no hay que suponerlo. ¿Sale? ¿Qué te parece si en lugar de suponerlo lo calculamos? Aquí hay un ángulo de 15 y aquí hay un ángulo alfa. ¿No crees que puedas calcular el ángulo que queda acá? Sí. Muy bien, pues eso habría que hacer. Ahora, lo que sí es cierto, dentro de lo que dijiste, creo que lo dijiste pensando que aquí vale teta 3, ¿cierto? Sí. Muy bien. Como les decía, no hay que definir RAP con teta 2 porque no depende de teta 2, depende de teta 3.
y eso que les quede bien claro, que depende del ángulo del cuerpo rígido. ¿Ya lo tienen, teta 5? Serían 90 menos 15. ¿Por qué 90 menos 15? Sería 180 menos alfa más 15 más teta 3. ¿180 menos alfa menos 15? El menos alfa, el alfa, bueno, sería 180 menos y alfa más 15 entre paréntesis. Hola. Ya escucha. Ya lo escuchamos. Muy bien. Sí, hay problemas del internet y no sé por qué se está yendo tanto. Me decían que teta 5 vale 180 menos alfa más 15. Entre paréntesis. Ajá. Y luego Más teta 3. más teta 3. ¿No será menos teta 3? ¿Cómo ven? ¿Más teta 3 o menos teta 3? Bueno. Aquí hay alguien que quiere participar. Ibarra Rodríguez. Participa, por favor, Ibarra Rodríguez. ¿Qué pasó? Sí, profe. Bueno, estaba pensando en, ya ve que en un triángulo son 180, ¿cómo se llama? Grados, la suma. Entonces lo que podríamos hacer es sumar, en este caso, bueno, hacer como una ecuación, 180 igual a, y luego ahora sí sumamos 15 más alfa más teta 3 más teta 5. Y ya de ahí despejamos teta 5. Ajá, muy bien. No es tan difícil, ¿verdad? Teta 5 sería 180 menos alfa más 15 menos teta 3. ¿Sí? No más.
Así ¿cómo ven? Hola. Otra vez, profe, que se le cortó. O bueno, a mí, al menos a mí. Ajá. Les decía que si ya definieron θ5, ¿están de acuerdo que R2 se define como R2 coseno de θ2 en I más R2 seno de θ2 en J? Y que RAP es la distancia de A a P coseno de θ5 en I más RAP seno de θ5 en J. Sí. Muy bien. La distancia RAP es algo que es constante y el ángulo θ5 ya está definido aquí. Entonces ya tendrían ustedes la posición del punto P. ¿Alguna duda? ¿Ya podrían definir cualquier punto de cualquier mecanismo? Creo que sí. Hay que practicarlo, porque el problema aquí es geométrico. Si se fijan, yo ya estoy suponiendo que resolvieron la cinemática de posición o de velocidad o de aceleración. Lo único que estamos haciendo ahora es definir posiciones de otros puntos sobre los cuerpos rígidos. Y recuerden que necesito tener este vector RP para poder calcular la velocidad de P o la aceleración de P. Entonces, ¿todo correcto? ¿Todo bien? Sí, profe, ya se aclaró cómo calcular en otros puntos. Bueno, ¿qué harían, por ejemplo, en este? Hola, hola. Para resolver cinemáticamente. Así es. Si se fijan, se parece al biela manivela, pero es otra cosa. Esto ya es más bien como una... Sí saben qué figura geométrica es esta, ¿verdad? Hola, hola. ¿Sí me escucharon? ¿Qué figura geométrica es esta? Un círculo. Es un círculo. Muy bien. ¿Y saben las propiedades que tienen los círculos? ¿Qué propiedad tiene un círculo tocando a otro círculo? ¿No tienen ninguna propiedad? Que R1 por θ1 es igual a R2 por θ2. ¿Quién dijo eso? No, Bueno, creo que te confundes con engranes. Yo dije que son círculos tocándose. Lo que no, yo hablo de propiedades geométricas. Porque si yo les pongo uno de estos en el examen, tal vez fallarían por geometría. Porque no se sabe la geometría que hay entre dos círculos. A ver, otra pregunta más fácil. ¿Qué distancia hay del punto A al punto C? Que es donde toca con el otro círculo. R así.
Bueno, le pueden llamar RAC, pero ¿qué distancia es? ¿Qué distancia hay de el radio del círculo, verdad? Muy bien. Ahora, la distancia que hay de O2 a A es una excentricidad del círculo, es constante, pero ustedes saben que la distancia de A hasta acá sería también el radio, ¿cierto? Entonces, no se preocupen, este no va a venir en su examen, pero sí deberían saber que no pueden resolver este sin geometría. ¿Sale? Si no saben geometría, no van a poder avanzar mucho en un problema como este. ¿Qué les parece este? ¿Sí sabían que este es un mecanismo biela-manivela también? ¿Sale? Como les decía, no es para asustarlos, es para que vean que los mecanismos necesitan que ustedes sepan geometría. ¿Sale? Este es un biela-manivela también, pero curiosamente, aquí hay una corredera circular también. ¿Eso qué hace, profe? Saca el rectángulo que está en X conforme va avanzando en lo giratorio. ¿Esto? Va y hacia atrás, pero lo hace de manera ligera. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Ya se escucha. Bien, entonces les comentaba. Los mecanismos pueden tener distintas formas, distintas figuras. Tienen que saber manejar la geometría, que hay curvas con sus ecuaciones y a veces eso es lo que hay que considerar. Pero en general, pues habrá distintos tipos de mecanismos, ¿sí? Lo importante es que sigan el procedimiento que se les enseñó para resolverlos. ¿Sale? Entonces, bueno, la siguiente clase, yo comenzaría
Profe, no pude escuchar lo que dijo. Les decía, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Les decía que la siguiente clase espero que ya le hayan avanzado a sus tareas y si no hay dudas yo comienzo tema nuevo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, sería todo.